programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Cope Santos RL. Lo invitamos para que escuche una edición más de su programa Hablemos, espacio en el que se analizan temas del acontecer político, económico y cultural de la región. Bien, buenas noches, amigas y amigos de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, un canal de Cope Santos RL. Hoy, viernes 16 de octubre del año 2015, les saluda a su amigo el licenciado José Aquiles Mataporras, directamente de aquí, desde San Marcos de Tarrazú, o del cantón de Tarrazú, quinto de la provincia de San José, para todo Costa Rica y el mundo entero. Me acompaña don Santiago Bermúdez Valverde. Buenas noches, don Santiago. Buenas noches, don José Aquiles, mi amigo doctor y el distinguido invitado. Un placer de estar de nuevo con todos ustedes, amigos televidentes y radioescuchas. Les saludamos muy cordialmente desde su programa Hablemos, hoy con otro tema de altísima importancia para todos nosotros. Y esperamos, ojalá que sea de su agrado. Así es, don Santiago, no le quepa la menor duda que será un tema de suma trascendencia e interés para todos los que quienes nos escuchan y nos miran por Canal 12, canal de Cope Santos RL. Doctor Jorge Roldán, buenas noches, doctor. Buenas noches, don José Aquiles, don Santiago, don Rodolfo, encantado de tenerlo por acá. Buenas noches, amigos televidentes y radioescuchas. ¿Cómo va esa labor social, doctor? ¿Cómo va muy bien, va muy bien. Dicho sea de paso, hoy don Santiago nos dio una noticia que nos alegra mucho. Ya estamos llevando dos proyectos. Uno es el proyecto de la calle que queríamos construir en la casa de doña Virginia, en La Pastora. Es una calle de 3 metros de ancho por 70 metros de largo para que los 4 hijos no videntes puedan salir, entrar, hacer ejercicio y también tener un acceso adecuado para un vehículo o una ambulancia en caso necesario. Ya, si Dios lo permite, este lunes en 8 inician las obras, ya gracias a la colaboración de todas las personas de la zona de Los Santos, con un apoyo indiscutible también del cura párroco de aquí de San Marcos de Tarrazú, logramos conseguir los 200 sacos que era nuestro objetivo para poder iniciar las obras. También otro proyecto que estamos llevando a cabo entre varios cantones es el de doña María de Los Ángeles, vecina de Matecaña, sí, vecina de Matecaña, que vive 2 kilómetros alejada de la calle principal, en un lugar con ciertas limitaciones. Ella ha recibido ayuda de sus vecinos y algunas personas muy desinteresadas en algunos momentos de su vida, pero queremos ir un poco más allá y darles una vivienda donde tengan acceso a salud, que su hija menor pueda tener, que la hija menor es sordomuda. Entonces queremos darle a esa niña la posibilidad de recibir más frecuentemente terapia de lenguaje, en la escuela en la que está, recibe 1 vez por semana. Si logramos ubicarlo cerca de San Lorenzo, tendría 3 veces por semana. Sus otros hijos, que también tienen enfermedades, podrían estar más cerca de los servicios de salud, de educación. Su esposo, que está enfermo, también va a estar más seguro. Y afortunadamente, con la Asociación de Empleados de Cope Santos, siguen con la intención de donarnos el lote para construirle la casa. El sábado, por medio de la monjita, la hermana Lorena Solís, a quien le envío un caluroso saludo, vinieron varias personas de un grupo que se llama Matrimonios en Victoria. De ahí salió que uno de ellos, desinteresadamente, va a donarnos todos los materiales para una casa de 80 metros cuadrados para poderlos colocar a ellos en el lote que Cope Santos va a donar. Excelente, doctor. Vamos a seguir hablando sobre ese tema más claro en otros programas más adelante. Por ahora le pregunto, y ese es el consejo médico del Cope Santos RL, ¿qué es el cáncer de mama o cómo se puede tratar el cáncer de mama? Este mes habíamos hablado, hace 15 días, que íbamos a dedicar los programas a lo que es la prevención y detección temprana del cáncer de mama. El martes pasado salió un reportaje en el periódico La Nación que me pareció muy adecuado por las características visuales que traía el artículo, en el cual se habla de que 280 mujeres costarricenses mueren al año por enfermedad de cáncer de mama, 1000 la padecen,
cada año hay 1000 nuevos casos. 17% de las muertes de cáncer en este país están debidas al cáncer de mama. Desde el año 2005, el cáncer de mama se coloca como el segundo cáncer más común en Costa Rica por debajo del cáncer de piel, siendo el más agresivo de todos los cánceres que se detectan en el país. El día de hoy les traje una imagen, vamos a cambiarla. Lo que pueden observar en estos momentos en pantalla es la llamada piel de naranja, que es una de las formas de observar el cáncer sin necesidad de un estudio. Hay diferentes signos que pueden alertar de la necesidad de buscar al médico de inmediato. Protuberancias en una glándula mamaria, como lo podemos ver en sus pantallas, en la parte superior izquierda de la pantalla. Venas crecientes o varices en algunas de las glándulas mamarias. Hendiduras, que es como una especie de hueco en el tejido mamario. Erosiones de piel, sean granos, lesiones, etcétera, huecos, hundimientos del pezón, retracción de algunos de los pezones, un bulto interno, que es lo que usualmente las mujeres buscan, que es la tumoración, el endurecimiento de la piel en algunas glándulas mamarias, asimetría, que es ver una glándula mamaria más grande que la otra o con diferente forma, más levantada, más hacia la izquierda, más hacia la derecha, etc. Asimetría simplemente es que las dos están diferentes. Enrojecimiento o ardor en el pezón, que era lo que hablábamos hace 15 días, de la enfermedad de Payet. Piel de naranja, que es lo que observaron hace un momento en pantalla, que son retracciones múltiples en la piel de la mama, y fluidos desconocidos por el pezón. Todos estos signos son indicación absoluta de consultar con su médico. Afortunadamente, de 10 consultas por estos signos, solo en 2 de cada esos 10 casos se detectan que hay una enfermedad maligna, lo cual sirve para que tampoco se alerten si tienen alguna lesión de estas, pero sí que muy importante que acudan a su médico. Bien, si tienen alguna duda acerca del cáncer de mama, no duden en consultar al doctor Jorge Roldán Villalobos en su consultorio privado en Santa María de Dota, donde atiende todos los días, doctor. Sí. Muy bien. Copesantos, a través del Comité de Educación y Bienestar Social, presentó el Consejo Médico a cargo del doctor Jorge Roldán Villalobos. Bien, hemos invitado, como lo decía el doctor y don Santiago, a don Rodolfo Ñoño Soto, quien es licenciado en Filosofía, máster en Educación y doctor en Derechos Humanos de la Universidad de la UNED. No, de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla. En realidad ninguna universidad pública latinoamericana está dando el doctorado en Derechos Humanos en este momento. Tenemos la pretensión de abrir una entre la Escuela de Filosofía y el Instituto de Estudios Latinoamericanos, un doctorado. Lo que tenemos es la maestría, junto con la UNED. Ahí es cuando me confundí. Usted es coordinador de maestría en Derechos Humanos y Derechos para la Paz. Y de Educación para la Paz. Y Educación para la Paz, sí. En la UNED. En la Universidad Nacional. Ok. No pegué una. No, claro, tengo una gran amistad con Paco Barahona, quien coordina. Don Francisco Barahona. Sí, quien coordina la maestría en Derechos Humanos en la UNED. Claro. Sí, él fue uno de los primeros profesores que tuvo la Universidad para la Paz. Sí, él fue rector de la Universidad para la Paz, claro. Es más, nuestra maestría nace en conjunto con la Universidad para la Paz, siendo Francisco rector. En el momento en que él deja el rectorado, viene un estadounidense que más bien quiere pasar la maestría al idioma inglés, con la idea de traer estudiantes africanos y asiáticos becados, lo cual lo han logrado muy bien, claro. Pero como Instituto de Estudios Latinoamericanos, teníamos que mantener la oferta académica de la maestría en español para el público latinoamericano, aunque recibimos estudiantes de todo el mundo. Además, déjeme decirle que fue uno de los lectores de mi tesis de graduación de la Universidad de Costa Rica. Ajá, sí, ahora estaba tratando de acordarme en qué momento había sido, claro. Hace algunos años. Así es. Bien, don Rodolfo, no, me refiero, perdón, a don Francisco Barahona fue... Francisco, fue lector de yo tampoco pegué una, pero es que en algún lado nos hemos visto, hemos hecho cosas juntos. En estos azares de la vida, por todos lados nos encontramos. Doctor, don Santiago pone aquí en la nota los aportes de la comunidad afrodescendiente a la Costa Rica actual.
pero creo que sería importante que hagamos una introducción de lo que es el negro en Costa Rica, Claro, ¿verdad? claro. Porque es muy, muy importante. Por ahí se dice que un decreto, el decreto 31 del año 1934, les prohibía a los negros El paso. paso a Turrialba. En una charla en la que estuve hace unos días en la Asamblea Legislativa, escuché al licenciado Howard Rupert decir que no es cierto que, No es eso, cierto, que eso nunca efectivamente. existió y que era un tema laboral, o sea que Era un asunto de la empresa ferroviaria. exactamente. Ellos cambiaban a los conductores. Eran negros hasta Turrialba. Y en Turrialba cambiaban a conductores blancos, entre comillas. ¿Y por qué ha sido todo esto, doctor? Bueno, claro, vean que en realidad este es un tema largo, complejo, donde se han manejado muchos mitos. El primero, que la comunidad afrodescendiente llega a finales del 19 con KIT en la construcción Minor del KIT. tren, Minor KIT. En realidad habría que decir que la comunidad afrodescendiente ha estado con nosotros desde siempre. Desde siempre. Imagínense lo que significa en 1635, cuando Cartago era apenas una urbe que recién nacía, tener ya una puebla, pero no cualquiera, una puebla de pardos. Con el tema de los ambos mosquitos y todo eso. Exactamente, es que precisamente la comunidad afrodescendiente llega precisamente en el comercio ilegítimo del cacao en el Valle de Matina. Comercio ilegítimo que hacía nuestros colonos españoles asentados en Cartago, haciendo su dinero con la venta de cacao a los ambos mosquitos, lo cual era absolutamente prohibido. Ellos daban números más bajos de la producción cacaotera y se quejaban de que no tenían ni para comer, cuando en realidad hicieron una economía pujante en Cartago a partir del cacao. Y a partir de este comercio ilegal con los ambos mosquitos, en la cual precisamente una gran cantidad de negros y negras vinieron por esa vía y se instalaron en el barrio Los Pardos, en la Puebla. Vean que en ese sentido el concepto de pardo, que nunca se explica, siempre hablamos de la Virgen de los Ángeles, aparecida en 1635, la negrita, pero nunca explicamos que pardo quiere decir, donde fue encontrada, quiere decir barrio de mulatos y negros. Eso es lo que quiere decir. En realidad lo que ahora sabemos por los estudios de ADN mitocondrial, aunque en realidad eso no representa nada, el asunto étnico es un asunto de autorrepresentación. ¿Cómo me veo yo? En realidad lo que hemos encontrado es que precisamente estos colonos españoles venían y pasaban al Caribe y se traían a su negra, que era la que hacía todo, la que le hacía la comida, la que le hacía la zoila y la que le hacía el sexo, con la quien tenía hijos. Su familia venía 5 o 10 años después, donde ya tuviera su hacienda desarrollada, con su grupo de trabajadores indígenas, en servidumbre. Pero bueno, es que hubo una mezcla en Cartago furibunda, en Cartago, entre la población indígena y la población negra. Con la población indígena me dio mucha violencia de parte de los colonos españoles. O sea, mucha de esa mezcla fue producto de la violación, del abuso sexual. ¿Y qué pasa con los negros después? Porque ustedes lo explican muy bien, en el año 1500 ya habían negros en Costa Rica, en Limón, más recientemente ya los tratan de desplazar, porque ellos eran los dueños del Limón, Claro. de los inmuebles de Limón. Yo quisiera plantear todo como al revés. Vamos a ver. El asunto está en que es algo que se dio no solo en Costa Rica, sino se dio en todo el proceso de construcción de las repúblicas latinoamericanas con las independencias. Y claro, es un proceso largo. La primera independencia en 1812, nosotros en el 21, Panamá en el 42, Puerto Rico en 1900. ¿Verdad? Es un proceso largo. Pero en ese proceso de construcción de repúblicas privó la dicotomía, el concepto binario de civilización o barbarie. Y la civilización era el criollo, de origen europeo. Y ahora vamos a hablar qué significa tener origen europeo. Ahora, después del comercial, porque me dice que tenemos que ir a una
pausa con nuestros patrocinadores. Vamos y ya regresamos. Le invito a compartir junto a nosotros un programa de actualidad. Un espacio de información, educación y reflexión. Aquí conversaremos con quienes a diario trabajan por el desarrollo de nuestra región y el país. Y junto con nuestros invitados hablaremos de manera clara y objetiva para abordar los temas que a usted más le interesan. Recuerde que su cita es todos los jueves a las 6 de la tarde. Síganos. Somos Actualidad. Corporación Hotelera Tarrazú pone a disposición del público su nuevo centro turístico La Arboleda, con hotel, piscinas bajo techo abierto a todo público, baño sauna, restaurante y amplios parqueos. Para información y reservaciones a los teléfonos 2546-6073 y 8827-4293. Producto de un modelo eléctrico eficaz, Costa Rica suma 8 años consecutivos sin un solo apagón nacional. En promedio, en los países de América Latina, suceden 1 a 2 salidas totales al año. Cada evento de estos significa la pérdida de entre 9.000 y 12.000 millones de colones. Electricidad para Costa Rica. Un mensaje de las empresas y cooperativas eléctricas costarricenses. Restaurante Tachitos, un lugar diferente para disfrutar de la elegancia y calidad. Ubicado en San Marcos de Tarrazú, parte baja del edificio Cristal. Tenemos gran variedad en comidas y un amplio surtido en licores. Abierto de martes a domingo de 11:30 de la mañana a 11:30 de la noche y lunes de 5 de la tarde a 11:30 de la noche. Nuestro teléfono 2546-6094. Restaurante Tachitos, tradición desde 1983. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coopesantos RL. Bien, regresamos con Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12, un canal de Copesantos RL. Canal 12, Altavisión, un canal de Copesantos RL. Y aquí tenemos una buena noticia para todos los que somos seguidores del partido Tarrazú Primero. Don Santiago, ya el partido superó los problemas de tipo, digamos, electoral que tenían y ya están listos para empezar con las asambleas. Enhorabuena. Yo me sumo me satisface muchísimo haber superado este escollo de parte del partido Tarrazú, primero porque es una entidad que nació aquí de las entrañas del pueblo y eso es lo que más me llama la atención. Es el primer partido político inscrito en el cantón de Tarrazú. Es correcto, es el primero. Que había una persona que decía que no, que antes había habido otro, ¿verdad? Es que José Alberto Flores tenía una idea que ya cuando en los años 1930 y por ahí hubo un partido, pero él fue fundador y de ese partido ya había perdido un poco la historia. Con la venia del Tribunal Supremo de Elecciones y en el ejercicio de las potestades estipuladas en el estatuto del partido se concluye el proceso de renovación de la estructura organizacional del partido Tarrazú Primero. Para tales efectos se realizará la Asamblea Cantonal el domingo 18 de octubre de 2015 en la sala de sesiones del Consejo Municipal a partir de las 9 de la mañana con el siguiente programa: integración de la Asamblea Cantonal con la inclusión de las representaciones del Comité Cantonal, de las mujeres y de la juventud del partido Tarrazú. Segundo, elección del Comité Ejecutivo Cantonal. Tercero, nombramiento del Tribunal Electoral Interno, Tribunal de Ética y de Alzada y Fiscal General. Designación de candidaturas para las elecciones municipales de febrero 2016. Ratificación de todos los acuerdos resultantes. Esta invitación respetuosa es para todos los electores inscritos en el Cantón de Tarrazú con el propósito de que participen con propuestas y o aspiraciones propias a integrar los órganos internos a nombrar en las candidaturas a puestos de elección popular, cuya única condición es que no estén formando parte de papeletas o asambleas en Tarrazú con otros partidos, es representación de otros partidos, perdón. De manera que todos los electores del Cantón de Tarrazú están cordialmente invitados a esta
magna asamblea. Así las cosas, que Julio Cordero se ponga en orden, porque como que... Sí, que deje de patear con las dos. Que deje de andar ahí afiliándose a otras agrupaciones políticas que nada que ver con el partido Tarrazú Primero. Bien, si alguien quiere hacerle alguna consulta al doctor Rodolfo Mioño Soto sobre el tema que estamos desarrollando, pues ahí va a estar el número telefónico en pantalla y él, pues con mucho gusto, evacuará la misma. Aquí en el canal le toman la nota y con mucho gusto se la trasladaremos. Bien, doctor, estábamos hablando de la independencia de las repúblicas y el origen de este conflicto de los Sí, esa política negros latinoamericana de emblanquecimiento. En tanto se trataba de construir civilización frente a la barbarie. La barbarie fue presentada por las poblaciones indígenas originarias y las comunidades afrodescendientes. O sea, incluso se hablaba de sus saberes como primitivos o salvajes. Desde este punto de vista, el resultado ha sido diverso, en el sentido de que ha habido intentos de contención de la población afrodescendiente en ciertas regiones del país, en el caso específico nuestro, en Limón. Pero lo que habría que tener claro es que todos tenemos algo de negro, pero también todos somos racistas, que es lo peor. Y lo peor es que es un racismo negado, porque vean que esa política de emblanquecimiento está ligada al fomento en la política pública del racismo. O sea, no hay otra posibilidad. Pero en el caso de Costa Rica es un racismo negado. O sea, a nosotros nos preguntan que si somos racistas y decimos que no. Es interesante, con la pregunta sobre la pasada de Turrialba al Valle Central en el tren, en realidad ahí no hubo ningún decreto ni ninguna ley, sino sí la hubo un decreto cuando se trasladó la bananera de Limón aquí a la zona sur, a Golfito. En ese momento se estableció un decreto que prohibía a los negros limonenses venir a trabajar a la zona sur. Y entonces, ¿ustedes creen que no sucedió? Lo que sucedió fue que se presentaban a trabajar como si fueran panameños. Decían, no, venimos de Panamá. Claro, no había ninguna prohibición. Pero vean, lo interesante aquí es que en el 2007 se hizo una investigación de ADN mitocondrial en 13 comunidades latinoamericanas, en las cuales se pudiera presumir que no había mucha sangre indígena. Y entre esas 13 se escogió al Valle Central de Costa Rica. Y entonces, ¿cómo resultamos los habitantes y las habitantes del Valle Central? Con un 69% de sangre europea, esa es la etiqueta. Claro, lo que pasa es que esta europea es una cosa muy mezclada, porque en esa sangre europea viene sangre andaluza, pero también sangre gitana, viene sangre judía, los judíos sefarditas, viene sangre árabe. Entonces tenemos mucho de eso, tenemos mucho de judío, tenemos mucho de árabe, tenemos mucho de celta, de visigodo, tenemos mucho de todo, como también tenemos un 19% de sangre negra. Alto. O sea, 69 es alto de sangre europea, pero un 19% de sangre negra frente a solo un 9% de sangre indígena. Claro, vean que es una herencia negra que no solo se ve en el tono de la piel, que ese tono es relativo en cada uno. Santiago y yo más cerquita que el doctor y Aquiles, ¿verdad? Pero es que no solo reside ahí, reside en el biotipo corporal, en la manera de movernos, en la manera de bailar, en la manera de cantar, en la manera de vivir. De alguna manera ahí está, por eso de repente decimos, no sé por qué los anglosajones son tan tiesos para ciertos bailes, no, es que ahí está, nuestra sangre caribeña, afrodescendiente, ese 19%, que a veces no se nota en la piel, pero sí en el cabello, por ejemplo. Y me tocó ver en un encuentro de escritores y escritoras indígenas y afrodescendientes que hicimos de toda América Latina y el Caribe, de repente una chica venezolana que va a leer sus poemas y dice, yo como afrodescendiente, yo como negra, y yo la veía en una piel más blanca que la del doctor Roldán. Yo decía, ¿cómo que afrodescendiente? En eso le veo su cabellera negra, crespa,
Y resulta, ahí está su sangre negra. Entonces, lo terrible es que tengamos un racismo negado y que ese racismo negado niega dimensiones de nuestro propio ser, que más bien tenemos que explotar en términos de estética, en términos de gastronomía, en términos de cultura en general. Porque el problema es seguir negando, en lugar de enriquecer nuestra cultura. Vean, por ejemplo, lo que pasaba en la Costa Rica de los años 30 todavía. Y recuerdo el libro Mi aldea y mi pueblo, que escribió Carmen Lira, ilustrado por Paco Amiguetti. Con lo que ganó Paco Amiguetti en ese libro, se fue a América del Sur y escribió un par de libros allá en esa travesía. Don Francisco Amiguetti. Don Francisco Amiguetti. Es increíble cómo esa obra, Mi aldea y mi pueblo, que era para la lectoescritura, lo que parte de la diversidad cultural de Costa Rica. Y entonces estaba, bueno, la casa limonense, la casa del norte, la casa del centro del país, la casa guanacasteca, y todas eran diferentes. A mí me tocó estudiar con Paco y Lola, donde todo era igual, todo estaba ya normalizado. Pero vean que es que la cultura afrodescendiente ni siquiera la dejaron desarrollarse. Uno de los primeros decretos del Ministerio de Instrucción Pública de los años, de la década de los 10, en el siglo XX, prohibía a las escuelas y centros educativos limonenses escenificar obras de teatro en inglés. Les prohibían escenificar a Shakespeare en su lengua original. O sea, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos acabado con el inglés criollo. ¿Cuántos hablantes quedan de inglés criollo? Alguna gente entiende. Pero claro, tenemos que tener el español como lengua compartida. Pero ¿por qué eliminar de nuestra riqueza cultural una lengua como el inglés criollo? Y su música, y su gastronomía, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí es donde tenemos ese problema seriosísimo de entonces negamos una parte de nosotros mismos, una parte que clama por moverse de cierta manera, etcétera, que es diferente. Eso es muy interesante porque ya hay algunos coreógrafos académicos que están estudiando eso, los movimientos de los cuerpos. ¿Cómo se mueve una negra? Sí, el negro es diferente, se mueve diferente, baila diferente. Baila diferente, canta come diferente. Yo quiero pedirle aquí al canal ahí que nos traten de buscar a un disco, una canción de Don Walter Ferguson. Ferguson, que es el folclorista más importante nuestro. Y de uno de los más importantes del Caribe. De Cahuita, vive en Cahuita, todavía está vivo, ya no ve casi, pero está vivo aún. Yo tuve el placer de irlo a buscar allá y hablar con él para que la gente escuche. Don Walter Ferguson, Walter. Sí, bueno, y los negros finalmente, ¿qué sucede con ellos en Costa Rica? O sea, ya toda esa historia que usted nos ha reseñado, que es interesantísima, de que Santiago tiene sangre negra, que yo también tengo sangre negra, y ahora entiendo por qué yo no podía bailar tan bien como baila Santiago, o sea, porque tiene un poquito más de color. No, es que mi mamá sí me enseñó, baila la samba. Ajá, no, sí, hay muchas diferencias realmente, sí, sí. Con los negros. ¿Qué pasa con el negro ya finalmente en Costa Rica? Bueno, lo que sucedió por mucho tiempo es que se fue mezclando. Y entonces de repente ahora sí resulta muy fácil citar a los 6 presidentes con abuelos o tatarabuelos negros o con abuelas negras. Pero bueno, eso no nos da nada, porque no se trata de contar, se trata de participar. El problema fundamental ha sido que la comunidad afrodescendiente, que desde principios del siglo XX comenzó a venirse al Valle Central, primero escondido entre los bosques de Turrialba, para poder llegar, y luego ya normalmente, por su propia vía, tiene que asimilarse a la monocultura. Es un calipso, perdón, es un calipso. Don Walter Ferguson es un calipso. No recuerdo ahorita el nombre, pero ahí está. Este es Don Walter Ferguson. Claro. Escucha. Perfecta, maravillosa. Sí. La música típica heredada de la parte guanacasteca
que rescatar nuestra música afrocaribeña. Claro, lo que pasa está también que tenemos también esa sangre guanacasteca. Es la otra parte, la parte indígena. Tenemos una mezcla. Claro, tenemos una mezcla. Por eso no se trata de negar dimensiones, sino de enriquecernos. Claro. O sea, yo no voy a decir, bueno, es que los conquistadores españoles, no, mire, pero ¿yo qué soy? O sea, yo soy una mezcla donde también están esos conquistadores españoles. Pero también está el siervo indígena, la sierva indígena violada, también está el negro fragmentado, segmentado ahí en el barrio de Los Patos. El problema es ese, la comunidad afrodescendiente que quisiera tener acceso a la educación, a la salud, a la cultura, tenía que convertirse a la cultura del Valle Central. Y entonces todo funcionaba muy bien, ahí lo aceptábamos. Pero no que me vista con esos ropajes ahí todos. Pero que sí ha sufrido, el negro ha sufrido en Costa Rica y en el mundo, ¿verdad? Ha tenido que renunciar a sí mismo. Vamos a venir ya con esa parte de lo que ha vivido el negro en Costa Rica y después del aporte que él nos ha dado al desarrollo social y económico de este país. Vamos a la pausa escuchando a don Walter Ferguson y ya regresamos. Más y más familias logran un sueño, más ideas son realidad, más hogares ya tienen techo y más cosechan su bienestar, donde todos somos dueños, todos triunfan por igual, más y más, en cooperativas se logra más. Las cooperativas, hacemos bienestar, producimos futuro. Aproveche nuestro sistema de internet fijo. Le ofrecemos instalaciones ágiles, sin costo por descarga, soporte técnico telefónico, paquetes accesibles, router inalámbrico o Wi-Fi. Todo a la medida de sus necesidades. Adquiéralo ya en el 2546-2525 o busque más información en www.cablesantos.com. Cable Santos. Vive conectado, vive mejor. Desde la bella zona de Los Santos, tierra del café Tarrazú, transmitiendo para Costa Rica y el mundo. Esta es Radio Cultural Los Santos. Escúchenos por la frecuencia 88.3 FM y en Real Audio www.radiolosantos.com para complacer los más variados gustos musicales y culturales. Radio Los Santos, la diferente. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Coop Santos RL. Cultural y educativo que se transmite todos los viernes, a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 de Altavisión, un canal de Coop Santos RL, y que se retransmite los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Hoy conversando con el doctor Rodolfo Mioño Soto, quien nos viene aquí a hablar de toda la problemática de la afrodescendiente en Costa Rica y su aporte actual. Antes quiero leerles un poema de Pablo Neruda: de la vida no quiero mucho, quiero apenas saber que intenté lo que quise, tuve lo que pude, amé todo lo que valía la pena y perdí apenas lo que nunca fue mío. Pablo Neruda. Doctor, tiene una consulta para el doctor. Voy a leer una cita. En 1939, en el Diario de Costa Rica, circula una carta escrita por el científico costarricense Clodomiro Picado, dirigida al historiador Ricardo Fernández Guardia. Y el extracto de ese mensaje dice así: nuestra sangre se ennegrece, y de ser así, del crisol no saldrá un grano de oro, sino un pedazo de carbón. Puede que aún sea tiempo de rescatar nuestro patrimonio sanguíneo europeo, que es lo que posiblemente nos ha salvado hasta ahora de caer en los sistemas de africana catadura, ya sea en lo político o ya en las aficiones que remedian el arte o la distensión en tristes formas ridículas.
Quizás usted, cuya voz prestigiada es oída por los humanistas, de valer que aún quedan en esas regiones, logre ayudar a señalar el principio hacia el cual nos encaminamos. Por otro lado, esto trae, lógicamente pone en 1939 un racismo bastante serio, bastante complicado. Yo quisiera preguntarle un poco más allá sobre el tema del racismo, pero quiero tocar también el tema de nuestro escritor costarricense Joaquín Gutiérrez. Premio Nacional Gutiérrez Manguel. Correcto, Premio Nacional Magón 1999, declarado la figura literaria por la nación en el siglo XX, la figura literaria más importante del siglo XX. El amigo casualmente de Pablo Neruda escribió el libro Cocorí y se hablaba mucho del tema. ¿Considera usted que en Cocorí hay racismo? Vamos a ver. Yo diría que Cocorí no es el problema. Ojalá fuera el problema. ¿Me explico? O sea, puede haber racismo en muchas obras literarias que están escritas en un contexto en el cual el racismo ni siquiera era visibilizado, no que no estuviera ahí, sino que no era visibilizado. Y de repente hay obras literarias maravillosas que marcaron mi infancia, que ahora que las volví a leer ya de viejo y de mañoso, me horrorizaron. Un Marcos Ramírez, toda la violencia que está detrás de esa transición del niño al hombre, que se paga con violencia, ese tránsito. Vuélvanlo a leer, como igual a leer a Tom Sawyer o a Huckleberry Finn, que me encantaban en mi infancia. Es lo mismo que pasa con Cocorí, ese no es el problema. Si lo tenemos o no como lectura obligatoria, es que ya no es lectura obligatoria, pero lo grave está no en Cocorí, digo yo, ese es otro debate, hay un debate más fuerte, que es ese racismo negado que se mostró en medio de ese debate. En medio de ese debate se llevó a cabo un partido entre el Impact de Montreal y la Liga Deportiva Alajuelense, que consta, es mi equipo. Pero ¿qué pasó en ese partido? En ese partido, la fanaticada liguista, la más dura, comenzó a hacerle gritos de simio a un jugador negro del Impact de Montreal. Fue el primer equipo de la Conca Champions que ha recibido una multa por racismo. $60,000. Imagínense. Pero ustedes saben cómo lo retrató en la prensa nacional ese hecho. En deportes, allá escondido. Y con este titular, no recuerdo el nombre del jugador, el apellido de él, del Impact de Montreal, provoca a los aficionados de la liga. ¿Cómo provoca? Que los provocó por ser negro o por jugar bien. ¿Me explico? O sea, ahí es donde aflora nuestro racismo. Claro, de repente hay un racismo que algunos libros, como el de Violencia en Costa Rica, que publica la UNED hace 3 años, de campus, dice, no, eso en el estadio eso no es nada, es que la gente, la violencia cultural, eso es nada más como un desahogo. No, mire, eso nos retrata. Nuestros chistes nos retratan en los racistas, en los machistas, en los adultocéntricos, en los xenofóbicos. Nos retratan en lo que somos, más allá de lo que pretendemos ser, claro. Y es que, claro, como costarricenses, no, eso no va bien con nuestra identidad, eso de ser racista, ¿qué es eso? Nosotros somos abiertos, tolerantes. Mire, pero eso es en la esfera pública. Yo en la esfera consiento que en la Asamblea Legislativa hay una diputada, un diputado negro, pero en mi familia no. ¿Me explico? Entonces una cosa es abrir el acceso de la contribución de la comunidad afrodescendiente en las esferas públicas o en las esferas empresariales o incluso en las esferas culturales masivas. Usted dice que hay una doble moral. Hay una doble moral. Claro, yo pienso que muchos padres de familia podrían incluso tolerar que su novia tenga un novio negro o su hijo una novia negra. Pero ya que hablen de casarse, los chiquitos, ¿qué? ¿Me explico? Porque ahí detrás está esa política de emblanquecimiento que nos ha marcado genéticamente a todos. Pero yo escuché o leí
que a los negros de Limón, porque realmente son negros, que ahora les llamamos afrodescendientes y les decimos muchas cosas, pero su color es negro, así como el blanco es blanco y el albino es albino y el... Bueno, lo que pasa es que ahora no hay razas, lo que hay son etnias. Y entonces de repente, vean qué interesante, porque entonces de repente, en los años 70, la antropología decreta que no hay razas, son etnias. Y eso que nos enseñaron en la escuela, que éramos de raza caucásica, eso ya no existe. No existe el blanco tampoco, como tampoco existe el negro. Pero seguimos hablando de negros porque es la propia comunidad, el propio movimiento afroamericano, en el sentido de toda América Latina, incluso Estados Unidos, el que ante esa eliminación de esa categoría científica de raza negra, pidió que les pidieran mantener lo de raza, porque es lo único que los une. Esos esclavos y esclavas africanos que trajeron durante la conquista y la colonización española en América provenían de al menos 16 naciones étnicas diferentes africanas, con diferentes modos de vida, con diferentes modos de vestir, con diferentes formas de alimentarse, con diferentes formas de vivir, de gozar la vida. Desde ese punto de vista es que ahí es donde de repente no podemos decir, bueno, es que estos no son, porque por eso todos somos un poco de todo. Pero doctor, o sea, yo no sé qué piensa don Santiago, el doctor, y que nos escuchan y nos ven. Yo he compartido con negros en la universidad y, digamos, nos llevábamos bien, nos hablábamos, nos apoyábamos, pero cuando usted llegaba a un grupo de negros, ellos lo excluían a uno. Claro, es una reacción normal en una situación en la cual ellos se sienten inferiorizados, porque así es como funciona el racismo. El racismo funciona, primero, yo pienso inferior a alguien en razón de su color de piel o de lo que sea, y luego lo inferiorizo materialmente. O sea, le doy condiciones inferiores de existencia. Eso hicieron con los esclavos africanos, eso hicieron con los siervos indígenas, o sea, darles condiciones inferiores de existencia. Y entonces, claro, de repente decimos, bueno, pero ¿cómo es? En los años 70 yo recuerdo que se discutía cómo es que la provincia de Limón tenía el peor desempeño académico en la educación general básica. Y por La Nación, entonces, la página 15, se disputaban ya teorías racistas hasta que Quince Duncan llegó y les dijo, desde entonces, les dijo, miren, lo que pasa es que esos niños y niñas están recibiendo en su segunda lengua, el español. Claro, ¿cómo no van a tener un desempeño inferior? Y ve qué interesante lo que escribe Quince Duncan, primer escritor afrodescendiente de Costa Rica, por lo menos reconocido así. Sin duda alguna. Él dice, quiero referirme a algo que aprendí sobre mi propia persona, y es que no sabía que las personas negras somos hipersensibles y por tanto incapaces de juzgar nuestra propia situación histórica. Él habla de que para ellos el tema del racismo no me va a repetir, no, pero que cuando ellos lo comentan no lo pueden comentar de una forma objetiva porque tienen en su historia las lesiones, por decirlo así, morales de haber sido víctimas del racismo. Entonces que muchas personas todavía hoy en día, a la hora de tocar este tema, personas afrodescendientes, a la hora de tocar el tema, no lo logran tocar de una forma objetiva. Y quizá por ahí hay mucha susceptibilidad. Exactamente. Sí, claro. No, yo realmente aprecio muchísimo al doctor Duncan, a su aporte importantísimo. Realmente Quince es más conocido fuera de Costa Rica, en el mundo entero, que acá mismo. Tiene un doctorado por su lucha por los derechos. Sí, a mí me impresionó muchísimo cuando, estando en Ginebra, en una conferencia de Naciones Unidas, el UNESCO hizo el lanzamiento de un documental que había financiado sobre la diáspora africana y uno de los protagonistas era Quince. Bien, vamos a ir a una última pausa con nuestros patrocinadores y ya regresamos con más de este interesante tema para que el doctor don Rodolfo Mioño Soto nos explique acerca de la diáspora negra, ¿verdad? Pero además nos queda ahí el tema del aporte del negro
a la economía. A toda la vida nacional. Exactamente. Ya regresamos. Anywhere you go, your mind is right back and limón. Cable Santos le ofrece su nuevo servicio de televisión digital. La televisión como nunca la habías visto. Funciona en cualquier televisor utilizando uno de nuestros codificadores. Televisión digital es mejor imagen y sonido, guía interactiva, más canales, permite grabar, elegir el idioma o subtítulos, control parental. Aprovecha nuestras cómodas mensualidades para uno o varios televisores en casa. Consulte además por los paquetes de televisión digital e internet. Cable Santos. Vive conectado, vive mejor. 99.4% de las viviendas en Costa Rica tienen acceso a electricidad. Somos el segundo país en calidad de servicio eléctrico según el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial. Electricidad para Costa Rica. Un mensaje de las empresas y cooperativas eléctricas costarricenses. Desde la bella zona de Los Santos, tierra del café Tarrazú, transmitiendo para Costa Rica y el mundo. Esta es Radio Cultural Los Santos. Escúchenos por la frecuencia 88.3 FM y en Real Audio www.radiolosantos.com para complacer los más variados gustos musicales y culturales. Radio Los Santos, la diferente. Corporación Hotelera Tarrazú pone a disposición del público su nuevo centro turístico La Arboleda, con hotel, piscinas bajo techo abierto a todo público, baño sauna, restaurante y amplios parqueos. Para información y reservaciones a los teléfonos 2546-6073 y 8827-4293. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Cope Santos RL. In the fiesta time, the people them are coming from all about. When they reach Bien, seguimos con Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, un canal de Cope Santos RL. Hoy conversando con el doctor Rodolfo Mioño Soto acerca del afrodescendiente y la Costa Rica actual. Usted tiene una consulta, don Santiago, una inquietud. Extra micrófono comentaba que generalmente de los programas que yo veo o reuniones que tratamos este tema del aporte del afrodescendiente a la Costa Rica actual, generalmente van degenerando en solo una línea, casi por lo general el aporte de la cultura. Y este tema que estábamos viendo ahora al final del racismo, que es casi inevitable que mencionarlo porque es evidente el racismo en Costa Rica. Pero en realidad hoy yo tenía mucho interés que abordáramos un poquito sobre el aporte real a la economía. Casi que nos remontamos solamente a la obra del ferrocarril, pero hay muchísimo aporte detrás con la Avenida del Negro a Costa Rica, por ejemplo en el tema alimenticio, musical, hasta con plantas medicinales. Conocemos un poquito así la historia de lo que representó el cacao en su época, ya usted nos comentó ahí un poquito de esa cosa. El aporte real del negro con la alimentación, el banano, la caña de azúcar. Es que sí hay muchos aportes más que quedan a veces como relegados. Yo quería que tal vez nos comentara un poquito en ese tema. Claro, pero primero que nada quisiera volver al tema del tren, porque eso fue una cosa súper innovadora en Centroamérica. Nosotros desarrollamos una línea férrea que atravesaba todo el país de lado a lado, que luego, bueno, fue desmantelada en los años 90, pero era única en Centroamérica. Y esa línea férrea comienza precisamente
con una cantidad de trabajadores negros traídos del Caribe y sometidos a unas condiciones de trabajo en unas selvas tropicales infernales, donde efectivamente desarrollaron una labor fundamental para poder contar con la línea de tren al Atlántico, pero dejando muchos muertos en el camino, mucha sangre derramada, para poder hacer realidad esa línea férrea. Vean que esa es una cuestión que la historiografía no ha trabajado en el país. Es el costo humano que supuso la construcción del ferrocarril al Atlántico. Igual con el banano. La instalación de la United Fruit Company en Limón supuso precisamente una explotación al límite de muchísimos trabajadores afrocaribeños, así como trabajadores asiáticos, habría que señalar. Y desde ese punto de vista, nuestro país dependía fuertemente tanto del café, que lo digamos acá, como del banano. Y esa contribución del banano está en nuestros bananeros, la mayoría negros afrocaribeños. Desde esa perspectiva, habría que señalar que su participación económica también se extiende a otros cultivos agrícolas, en la medida en que es una población que se extiende a todo el país, que se extiende a toda la zona de Turrialba, Masacá, se extiende a la zona de Guanacaste. Es increíble la cantidad de población negra que se traslada a Guanacaste, igual a toda la zona sur, sobre todo con el traslado de la United Fruit Company a Golfito. Pero bueno, hay que recordar las condiciones terribles en que trabajaban esas personas en la United Fruit Company, muy bien ejemplificadas. Pero ¿existe algún aporte concreto? Digamos, uno dice, los judíos hacen un aporte económico a Costa Rica, desarrolla la empresa, los polacos también. Okay. Los afrodescendientes, ¿qué aporte le dejan o le han dejado realmente a Costa Rica en el desarrollo socioeconómico? Ofrecer sus vidas por eso. Eso le iba a decir, o sea, el tema de la exportación del café, el tema de la exportación del banano, del cacao, el tema de un puerto en Limón, el ferrocarril que comunica todos los agricultores del país con su sitio para poder exportar. Eso quizás podría ser el máximo aporte económico. Claro, pero todos subordinados. Correcto, pero la vida, sí, pero entonces lo que hizo fue servir de fuente de trabajo nada más. Pero los hicimos servir de fuente de trabajo. Okay. Ni siquiera los dejamos cultivar su lengua materna. O sea, los inferiorizamos. No hicimos lo mismo con los judíos. Pero sí tienen condiciones y han hecho cosas importantes por Costa Rica. Duramente, muy duramente. Muy duramente se ha desarrollado un sector profesional negro muy importante. Incluso han tenido una participación política creciente, muy importante. Y su contribución cultural cada vez es reconocida más y más. El tema del deporte. El tema del deporte, bueno, pero eso es increíble. Sí. Cómo Limón siempre se constituyó en una cantera de jugadores de fútbol para el país y cómo los usufructuamos siempre, porque nunca les hemos dado las condiciones para desarrollarse. Hacemos un estadio nacional en el centro de San José que le estorba a todo el mundo. ¿Qué hacemos en Limón? Muelles ilegales. Eso es lo que hacemos. Pero percibo como que usted siente, o nos da a entender, que el aporte no es mucho. El aporte no es mucho si lo vemos del lado empresarial, pero es muchísimo si lo vemos del lado obrero, del lado del trabajador agrícola. Que es de lamentar. Que es de lamentar que solo hayan tenido esas posibilidades durante décadas y décadas. Ahora sí, claro, tenemos empresarios negros y empresarias negras, claro, que son dignos de mencionar, pero en realidad habría que decir que las condiciones de la población afrodescendiente han sido más bien de subordinación. Y entonces si vemos, incluso históricamente, en la provincia de Limón, en esa mediación que hace el puerto, ¿verdad?, y que hace el ferrocarril, con toda la exportación del café y el banano, los patronos son blancos, entre comillas. Pero sí podemos hablar de que nos hace un aporte musical importante. Claro, pero perdón, reconocemos a Walter Ferguson porque lo reconocen fuera de Costa Rica. Siempre pensaba así, qué bonita, pero es música primitiva. Pero cuando allá en Europa nos dicen, mire,
ese señor hace cosas increíbles. De repente nos damos cuenta que sí. Bueno, doctor, lamentablemente se nos fue el tiempo. Pues bueno, tendremos pues que repetirlo, ¿verdad? Un resumen, en medio minuto. Bueno, en primer lugar, señalar que hemos cambiado. Habría que insistir en que el racismo no es el mismo que cuando Clorito Picado denuncia la cita que el doctor Roldán nos compartió. O sea, en realidad habría que señalar que hemos desarrollado muchísimo más apertura que la que teníamos en la primera o incluso segunda mitad del siglo XX. Entonces tenemos que reconocer un avance cultural, en el reconocimiento de esa diversidad cultural, que se expresa en varias cosas muy simples que tienen que tener ahora incidencia en todo lo demás. La modificación constitucional al artículo 1, ser ya no solo una república independiente y libre, sino además pluriétnica y multicultural. ¿Vale? Pluricultural y multiétnica. Y en la Política Nacional de Derechos Culturales, que estableció la administración anterior, porque hay que reconocer logros, y que ahora hay también un proyecto de ley presentada por la anterior administración sobre derechos culturales. Don Santiago, ¿quería decir? Hemos visto entonces vicepresidentes, por lo menos judíos, aspirando a la presidencia. ¿Podemos llegar al momento en que veamos un negro aspirando a la presidencia de la República? Cuando Obama ganó en Estados Unidos en su primera contienda electoral, recibí muchas señales de felicidad por el hecho de que hubiera ganado una persona negra la presidencia de Estados Unidos. Y yo escribí un artículo que el título no lo recuerdo, pero era algo así como decir, bueno, lo que pasa es que Obama es blanco. ¿Por qué? Porque come como blanco, se viste como blanco, sueña como blanco, sus aspiraciones son de blanco. Pero vean lo grave, perdón. Lo primero que dijo Obama fue que ya la comunidad afroamericana no tenía que tener luchas propias, sino que eran luchas colectivas. Doctor, ahí para ya concluir, tenemos un mensaje. Dice un saludo, dice, saludos desde San Lorenzo, excelente programa, muy bonito escuchar sobre nuestra historia. Soy de piel blanca, de ojos verdes y me encanta la comida y música y la cultura afrocaribeña. Otro nos dice, buenas, Leandro Mora reporta la sintonía y a la vez, ¿por qué no se volvió a saber nada de las boletas y parquímetros de Tarrazú? Es otro tema que hemos hablado. Muy importante en la vida. Claro, vamos a abordar ese tema después, don Leandro. Tenemos ya el tiempo listo, ¿verdad? ¿Lo quiero? Ok. Bueno, doctor, muchas gracias. Un placer haber estado acá. Como les digo, magnífico esta participación en este canal tan importante. Y ahí nos quedamos ahí escuchando a don Walter Ferguson entonces, ¿verdad? Fantástico. Que eso es un aporte, don Santiago, de la comunidad afrodescendiente. Y el pambón. Del pambón. Y hablamos del ñame. No, el pambón, como llama la comida esta, el rice and beans, ¿verdad? Que es delicioso a los que les gusta. Y el aporte en turismo. Selena Williams, hablamos. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Bien, nos escuchamos yo mucho, les agradecemos la atención prestada a su programa Hablemos y los invitamos para que hoy en 8 nos escuchen y nos vean en una edición más de su programa por medio de Canal 12 Altavisión y Radio Cultural Los Santos, y recordarles que hay una asamblea del partido Tarrazú Primero, tal y como ya la anunciamos. Bien, muchas gracias y nos escuchamos y vemos. She was as quiet as a lamb. Now we join in matrimony. I wonder where the devil, the wretch, come from. Singing out, Caroline, Caroline. I want the public to stand by me. I treat you loving and I treat you kind. Till for all your work in negromancy. I treat you loving and I treat you kind. Till for all your work in negromancy. Carrot take a note, she not going to cook. She said she going to teach me to wash me clothes. Get up every morning reading bad book. If I want to talk, Carol bust me nose. Sing it up. Caroline, Caroline, I want the public to stand by me. I treat you loving and I treat you kind.
justice for all you working necromancy. Eléctrico eficaz, Costa Rica suma 8 años consecutivos sin un solo apagón nacional. En promedio, en los países de América Latina suceden 1 a 2 salidas totales al año. Cada evento de estos significa la pérdida de entre 9.000 y 12.000 millones de colones. Electricidad para Costa Rica. Un mensaje de las empresas y cooperativas eléctricas costarricenses.